unidad humana llamada Fofo Márquez se queda en la cárcel. Dicho de una manera más clara, se la peló con la apelación. Quiso apelar su sentencia de 17 años, 6 meses, y otro tribunal dijo, no, te quedas en el bote. Y qué bueno que se pudre en la cárcel y que pague lo que tengan que pagar, y ojalá sí se quede la situación. Más allá de si te cae bien o si te cae mal, el personaje como tal, hablo del personaje, la persona, quién sabe cómo sea, pero el personaje, pues a algunos les parecerá, como a mí, nefasto, y a otras personas les parecerá simpático. Pero el tema no es si nos cae bien o nos cae mal el personaje. El tema es que golpeó a una mujer. Golpeó a una mujer, la dejó hecha trizas, y bueno, ya todo el mundo hemos visto este video 800 millones de veces. Aquí hay que hacer una reflexión sobre este tema. Número uno, a pesar de tener mucho dinero, a pesar de tener un montonal de abogados, a pesar de esto y a pesar de lo otro, pues el cuate se queda en el bote. No sé si es justa o injusta la sentencia, a mí se me hace que está bien, 17 años, 6 meses, pero bueno, al final de cuentas, ese es otro tema. El tema es que a pesar de sus palancas, a pesar de sus influencias, a pesar inclusive de su fama, se queda en el bote. La lección es, vamos a hacer eso con los demás. Vamos a hacer eso con los demás. Es decir, que el que la haga, la pague. Si cometes un delito, por muy menor que sea, o por muy famoso que seas, o por muy mayor que seas, o por muy desconocido que seas, la tienes que pagar. Desgraciadamente, eso no ocurre en todos los casos. Desgraciadamente, la gran mayoría de las personas que cometen un delito no recibe ningún tipo de castigo. Es decir, muchos de ellos, la gran mayoría, estamos hablando de una impunidad de mucho mayor del 90% en este país, no solamente no lo sentencian, sino que no llegan a la cárcel ni siquiera un segundo de su vida. Entonces, ojalá se aplicara así en todos los casos, porque aquí lo que ayudó fue la evidencia. La evidencia es pues clara, contundente, no hay ni siquiera manera de decir, bueno, pues es que resulta, nada, punto, ya, lo vimos todo y todo el mundo nos indignamos y ahí está el tema. Pero hemos visto casos semejantes, no solamente de golpear mujeres, sino gente que mata, gente que asalta, gente que hace desmaye y medio y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué este caso sí llega a trascender? Bueno, pues qué bueno, no me voy a meter en esa polémica, seguramente fue por su fama, seguramente fue por sus influencias, pero lo que sea. Ahora lo que hace falta en este país es justicia. Para eso va a haber un nuevo poder judicial y no pinta absolutamente nada bien. Lo que sí exigimos es que así como se aplica la ley con este tipo de nefastos como el Fofo Márquez, así debería de aplicarse la ley en todos los casos. ¿Suena imposible? Sí, suena imposible, pero por lo pronto el Fofo se la peló con su apelación y al bote te quedas. ¡Ahí te voy! Bueno, el presidente municipal de Teuchitlán, Chon Murguía, ya fue detenido. Quiero recordarles que cuando empezó todo este brete de Teuchitlán, en uno de los pulsos dije, ¿y qué pasa con el presidente municipal? ¿Qué no se enteró? ¿Qué no sabía? Bueno, pues a final de cuentas, según la Fiscalía General de la República, no solamente sabía, sino que participó directamente en el reclutamiento y según lo que ha señalado la Fiscalía General de la República, hasta cobraba un dinerito extra, pues bastante sustancioso, justamente por el tema de este famoso rancho. Quiero también recordar que hace unos días, la semana pasada, el propio Gertz Manero, que es el encargado de la Fiscalía General de la República, nos advertía que en Teuchitlán no hubo campo de exterminio, que no pasó absolutamente nada, que nada más reclutaban.
reclutaban, me imagino que para exterminar, ¿verdad? Eso lo dijo Gertz Manero. Prácticamente le daba carpetazo a todo este asunto de Teuchitlán y, oh surprise, resulta que aunque no pasó nada en Teuchitlán, detienen al presidente municipal, que supuestamente ya tenía una orden de aprehensión desde marzo, abril, mayo. Bueno, prácticamente 2 meses se tardaron en cumplimentar, como dicen, este tema. Me llama la atención este comunicado del gobierno de Jalisco. Vean nada más este comunicado. Yo, la verdad, ahí sí ya no sé qué decir, porque me parece que es un comunicado, pues, pobre, por no llamarlo extraño. Este es el comunicado. Ven, ¿cuántas palabras son? ¿Ya? No, pues que sí, que no, que quién sabe qué, y ahí se ve. Le preguntamos a los de Movimiento Ciudadano, porque este tal Chon ya había sido presidente municipal del PRI en el 2012. En el 2021 ya fue presidente municipal de Movimiento Ciudadano. Mágicamente fue reelecto y en el 2024 justamente volvió a ganar. Había tenido hasta problemas de la columna y en ese entonces Lemus había estado con él por su estado de salud. Así, escueto, por no decir vacío, este comunicado del gobierno de Jalisco. Ya el comunicado de Movimiento Ciudadano fue un poquito más amplio, pero pues dicen lo mismo, o sea, nada. Porque ahora sí, que cuando los tocan o cuando les toca, ahí sí, nadie dice nada. Bueno, ok, ya está en el bote. ¿Y los demás? ¿El fiscal? ¿Por qué no hizo nada? Alfaro, que no se enteró de... Porque este presidente municipal está desde el 2021, prácticamente le tocó a Alfaro todo su trayecto, y lo del rancho ya tiene desde antes. Entonces, ¿qué no se enteró? ¿Cómo está el asunto? Porque son del mismo partido. De hecho, sabemos que Alfaro, pues es el mero mero, o era el mero mero de Movimiento Ciudadano. O sea, Movimiento Ciudadano no se movía, si no se movía, Alfaro. Era el que palomeaba. Entonces, ¿Alfaro qué? ¿No se enteró? ¿Cómo está el asunto? ¿El fiscal qué? ¿Por qué no hizo nada? Y también, pues la persona encargada de las desapariciones que sigue todavía en el cargo. Por eso, pregúntome yo, ¿esto se va a quedar nada más así o es como nada más para taparnos o es nada más para decir? Porque yo ya me confundí. Que no pasó, pero sí pasó. Que sí participaron, pero nada más el presidente municipal. Bueno, ok. ¿Y los criminales? Porque sabemos que hay 15 detenidos, entre ellos criminales. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con los indicios? ¿Qué pasó con la gente? ¿Hubo o no hubo muertos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese es el tema. Seguimos con las mismas malditas preguntas del primer día. ¿Qué pasó? Porque si nada más era un rancho para adiestrar, adiestraban para cometer delitos, por no decir otras cosas. Entonces, ¿cómo está el asunto? Que un presidente municipal tenía que ver con el rancho y nadie se dio cuenta del gobierno estatal. Pues sí está raro, ¿no? Ahí les voy. Explotó un vehículo en Zacatecas, coche bomba. Ya le preguntaron al gobernador Monreal de Zacatecas, oiga, que un coche bomba. No y no. No fue coche bomba. Nada más lo rociaron de gasolina y lo prendieron. Ah, perdón. Yo pensé que era un coche bomba. No, nada más lo rociaron de gasolina. Obviamente se prendió y hay 2 lesionados. Pero no es coche bomba. No es coche bomba. Nada más explotó. Pero no es coche bomba. Ah, bueno, qué bueno que lo aclaran. Luego nos vamos a estábamos en Zacatecas, Sinaloa, Guamúchil. No, hombre, una paseadera de vehículos, todos con armas largas. El gobernador de Sinaloa, pues obviamente no dice nada. Luego pasamos a Tabasco. Ya vieron todo el desmaye que hubo este fin de semana
En Tabasco la gente ahí corriendo como si fuera la guerra nuclear. Tabasco. ¿Qué dijo el gobernador? Nada, nada. 3 estados que estuvieron en distintos conflictos durante estos días. Lo curioso de esos 3 estados es que los 3 los gobierna Morena. Zacatecas, Sinaloa, Tabasco. Ya sé que los demás estados también están hechos trizas, como Jalisco, como Guanajuato y otros más. Pero quiero concentrarme no solamente en estos 3, sino en los gobiernos que tiene Morena a nivel estatal. Son un chorrotal. La gran mayoría del país está gobernado por gente de Morena, incluyendo la Ciudad de México. Pero no dan color en el tema de la seguridad. Por eso te pongo aquí una mini encuesta. ¿Qué gobierno estatal de Morena funciona? Aquí está la encuesta. Tic, 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 tic. Voten, 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 voten. ¿Qué gobierno estatal de Morena funciona en temas seguridad, desarrollo, empleo? Algo que diga uno, bueno, pues es que aquí nos gobernaba el PRI, nos gobernaba el PAN, nos gobernaba Movimiento Ciudadano y desde que llegó Morena, no hombre, somos felices y estamos contentísimos con este gobierno. Uno de los 20 y tantos que gobierna Morena. No pido 2, ni 3, ni 4, ni 5, 1. Y con ese 1 me conformo. Bueno, ni le busques, no lo vas a encontrar. Ya sé que del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano tampoco, ya lo sé, pero me quiero concentrar en Morena porque es el partido que gobierna o lo que se llame. Justamente estas escenas vienen a cuento cuando el tal Trump dice, no, pues es que vamos a ayudarles, que no sé qué, que con los crímenes organizados. No, aquí la soberanía es muy sencilla. Los criminales pueden hacer lo que se les pegue la gana. Pueden quemar un vehículo en Zacatecas, pueden circular con armas largas en Sinaloa y pueden causar destrozos en Tabasco. Pero no necesitamos ayuda, no nos ayuden porque somos soberanos. ¿Y dónde está la famosa soberanía? Porque a final de cuentas, ahí están las imágenes, ahí están, porque hay quien que haga, ahí están las imágenes de los destrozos, las imágenes de lo que sucede en el país en un fin de semana cualquiera, porque esto puede replicarse prácticamente todos los días. Por eso vuelvo a preguntar, ¿acaso Morena gobierna bien? La respuesta es no. Ahí les voy. Bueno, aunque no fue sorpresa, porque no era sorpresa, mucha gente esperaba esta resolución, a final de cuentas, Ovidio se va a declarar culpable. Ovidio se va a declarar culpable. Bueno, bajo todas estas circunstancias, habría que revisar qué ha pasado en Sinaloa. Recordarán la primera y fallida detención de Ovidio, que fue en octubre de 2019. López Obrador lo liberó. López Obrador todavía no cumplía ni siquiera un año de presidente y se le ocurrió la brillante idea de nulificar un operativo donde detuvieron a este personaje. A final de cuentas lo liberaron y vino el famoso Culiacanazo. ¿Y el Culiacanazo de ahora? Bueno, pues Sinaloa está viviendo otra vez escenas violentas. No solamente es la suspensión de clases en todos lados, sino también inclusive en la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino bloqueos, saqueos, muertos, heridos y toda clase de violencia. Supuestamente por la detención de este personaje que le dicen Chuy, que forma parte de este grupo criminal. Por cierto, que en Estados Unidos hicieron un operativo contra este grupo criminal y les decomisaron nada más y nada menos que 3 millones de pastillitas. Pastillitas de ya saben qué. Lo digo porque en este país se nos ha enseñado que nosotros no tenemos nada que ver con el famoso fentanilo, pues sí tenemos que ver con el famoso fentanilo. No solamente con eso, sino ahí está todo lo que ocurre en este entorno
de Sinaloa. Las imágenes que han circulado desde este fin de semana, tanto en Culiacán como en otros lugares de Sinaloa, nos demuestran que simple y sencillamente estos criminales de Sinaloa hacen y deshacen a su antojo. Justamente hablaba que los gobiernos de Morena están gobernando en estados fallidos. No solamente, ahí está la evidencia de varios estados, obviamente uno de esos estados es Sinaloa. Bajo estas circunstancias, habría que revisar bajo qué condiciones se han hecho los operativos en Sinaloa, porque a final de cuentas, toda esta historia que comenzó en 2019, que ya pasaron muchos años, a final de cuentas, este monito se va a declarar culpable. Estas imágenes grotescas, como esta que estamos viendo en Guamúchil, donde los grupos criminales se pasean a su antojo, simple y sencillamente nos revela lo que he dicho no hoy, sino desde hace mucho tiempo. El tema de Sinaloa como un estado fallido. Podrán decir que es por lo de acá, podrán decir que se pelean estos contra los otros, podrán decir lo que quieran, pero simple y sencillamente los operativos han fallado. Sinaloa no tiene paz, no tiene control. Y lo que se intentó evitar en aquel famoso 2019, lo estamos viendo ahora. Y son imágenes de estos días, son imágenes de hoy, de ayer, de antier, son imágenes de estos días donde simple y sencillamente la violencia en Sinaloa ya rebasó cualquier límite. Son imágenes de Sinaloa, no son imágenes de otro país, son imágenes de la realidad, son imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos. Por eso habría que revisar ampliamente cómo está todo el asunto de la estrategia de seguridad, porque la estrategia no ha funcionado. No ha funcionado deportar, no ha funcionado detener a algunos otros personajes, no ha funcionado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gente en Sinaloa vive en un estado de guerra, vive en un estado fallido. ¿Cuándo demonios el gobierno actual va a reconocer que no han podido con esos malditos criminales? Ahí les voy. Los recientes incendios en el área metropolitana de Guadalajara y en Jalisco, en algunos puntos, nos tienen que poner una alerta de que algo no está haciéndose bien. Primero que nada, hay que responsabilizar a las fábricas, a las empresas, porque no solamente estamos hablando de un incendio, sino de las tragedias que hay alrededor de ese incendio. Vámonos al 30 de abril, el 30 de abril. Tuvimos un incendio en una fábrica de aerosoles y hasta el momento estamos hablando de 4 personas fallecidas y estamos hablando de 9 personas lesionadas, heridas, y de esas 9 personas, 8 se encuentran en tercer nivel, es decir, su estado de salud es grave. Eso tan solo en un incendio. Luego pasamos a otro tipo de incendios, de otro tipo de fábricas, en este caso una bodega. Y bueno, pues esta causó daños, tantos daños que llegó a una paquetería y en esa paquetería se encontró droga que se iba a enviar en una de estas empresas de paquetería. Y luego pasamos a otro incendio en otro lugar de Jalisco, a Totonilco, donde estamos hablando también de una fábrica y también de una persona, por lo menos fallecida. Entonces, aquí habría que revisar a fondo 3 cosas. Número 1, las fábricas, sus protocolos, sus cuidados o lo que tenga que ver con ese asunto. Si nos remontamos a los incendios del 30 de abril, pues según los testimonios de la propia gente, ahí es al revés de lo que había ocurrido en otras ocasiones. Ahí la fábrica llegó cuando ya estaba establecido, pues tanto las casas como las escuelas y como los comercios. Yo mismo fui a un lugar cercano que resultó ser un antecedente de uno de estos incendios famosos. Ahí tenemos la primera anomalía. ¿Qué hacen este tipo de empresas con productos que pueden prenderse, que pueden tener pues fuego, que pueden incendiarse en medio de toda una comunidad? Primera anomalía. Segunda anomalía, protección civil.
¿Cómo le hacen en Protección Civil? Admiramos a nuestros bomberos, sabemos que nuestros bomberos son heroicos, pero los trabajos de Protección Civil se tienen que hacer antes y, por lo que veo, más estrictos. ¿Qué hace una empresa, una fábrica que puede prenderse y que puede quemarse, como ya pasó, en una zona habitacional? No le veo ninguna razón de ser. No le veo ninguna razón de ser. Hay que ver y revisar qué fue lo que pasó en aquel momento cuando se autorizó que esa fábrica estuviera en ese lugar. El otro punto que también hay que señalarlo es lo que se ha dicho en el entorno de los bomberos. Sí, insisto, son heroicos, pero no cuentan con lo suficiente para apagar tanto fuego que tenemos. Es decir, habría que revisar muy a fondo no solamente los salarios, sino los equipos y la manera en que pueden combatir esta clase de incendios que, por lo que vemos, se rebasan en todas las condiciones. Entonces, cuando es un incendio puedes hablar de casualidades. Cuando ya son 2, cuando ya son 3, es momento de hablar de negligencias. Negligencia de parte de las autoridades municipales que no le dan a los bomberos el suficiente equipo, negligencia de parte de las autoridades de Protección Civil que no revisan o no hay seguimiento o algo no están haciendo bien. Y la tercera, obviamente, de las empresas que, si ven que manejan productos sofisticados o especiales, deben de tener más cuidado. Total que estamos hablando de muertos, total que estamos hablando de heridos, total que estamos hablando de patrimonios destruidos. Esto no se puede quedar como un accidente, esto no se puede quedar nada más con qué mala suerte, qué mala pata. No, esto se tiene que investigar a fondo y, así como son estrictos con algunos temas, también hay que ser estrictos y alguien es responsable de esos incendios, de esas muertes y de esos heridos, porque heridos van a quedar algunos vivos, pero con secuelas para toda la vida. Ahí está el tema y que no se quede nada más como un día más. Ojo con eso. ¡Ah, les voy! Estas imágenes de esto que, pues, ¿cómo lo podemos calificar? Una unión de dos chavititos, hicieron toda una fiesta, toda una alaraca, ahí los vemos bailando, haciéndose pues todo lo que se hace en una relación tipo boda. Ya las autoridades dijeron que no fue boda, porque no hubo ningún, pues nada que lo legalizara desde el punto de vista de algún juez o alguna cosa por el estilo. Y las mismas autoridades dicen que no tienen 12 años, sino que tienen 16 y 17 años. Ah, bueno. Bueno, se había dicho que tenían 12, 16 o 17. Miren, nada más para que tomen en cuenta, según cifras del Gobierno de México, citando al INEGI, es decir, son cifras oficiales, y según el censo del 2020, o sea, hace 5 años, había matrimonios de niños, es decir, entre los 12 y 17 años, cerca de 28,000. Como han pasado 5 años, pues calcúlenle pues un poquito más, pero hay 28,000, según las cifras del propio gobierno. Según el propio gobierno, México es el 8º país en el mundo que tiene estos matrimonios infantiles. Según el mismo gobierno, entre algunas razones para que haya este tipo de uniones, es que las niñas deben casarse a temprana edad para asegurar su futuro. Esto lo dice el gobierno, no lo estoy diciendo yo. Aquí está la página del gobierno que lo asegura. Es decir, este rollo de los usos y costumbres y todo lo que quieran y manden, pues valió queso en este lugar, porque como pueden ver, pues aquí armaron la fiesta en grande. La niña jovencita, pues vestida como novia, el niño jovencito, pues vestido como novio. No están casados oficialmente, pero sí están unidos. Y se armó
pues ahora sí que la pachanga en grande. Por cierto que este municipio en Guerrero está considerado como uno de los más pobres del mundo, no solamente de México, sino del mundo. No hay palabra para poder calificar esta atrocidad. No es posible que en el mundo en el que estemos viviendo en México, no sé qué pasa en otros países que a lo mejor tienen estas costumbres o estas cosas, no lo sé. Pero me parece lamentable que estemos viviendo este tipo de situaciones. Como esta pareja se viralizó en las redes sociales, pues ahora sí que el tema vuelve a resurgir, aunque ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Supuestamente está prohibido, pues sí, estará prohibido o lo que quieran y manden, pero ahí están las imágenes. ¿Qué va a pasar con estos niños? Aunque tengan 12 o que tengan 16, pues da la misma edad. Efectivamente son menores de edad. ¿Es la justificación de qué? ¿De qué? Como así son, pues así se hace. Como es ilegal, pero como es legal, quién sabe de dónde salen todas ese tipo de situaciones, y aquí los padres, ¿qué se les hace? Porque esto, pues seguramente tiene que ver con un negocio, y así hay que decirlo, con un negocio. Ahora sí que te presto esto y te presto lo otro, te vendo esto y te vendo lo otro. No es posible que tengamos este tipo de imágenes. No es posible. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los reglamentos? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están los gobiernos? El gobierno estatal de Guerrero, el gobierno federal, para prohibir así de tajo este tipo de situaciones. Que la pobreza, que las niñas, que el esto, que el otro, pretextos me valen. Eso es ilegal, eso no se vale. Este tipo de situaciones no se deben de permitir, pero se permiten en un país donde hay 28,000 mexicanos menores de 18 años casados, vendidos, traficados o como lo llamen. Ahí les voy. Bueno, como director del metro quedó un priista. Como director del metro quedó un priista. Además, contendiente de la jefatura de la Ciudad de México. La verdad es que no entendemos, pero sí entendemos. El viejo chiste ese que salió la semana pasada con el Día del Niño, de que el PRI, pues, o que Morena de niño era el PRI, pues se confirma. Pues sí, se confirma que aunque Morena siempre despotrica contra el PAN, siempre despotrica contra el PRI y otros partidos políticos, a final de cuentas agarra todo lo que puede. El tema del metro es un tema aparte, porque ya sabemos que este gobierno, que ha gobernado en la Ciudad de México desde 1997, no ha podido con el tema del metro. El metro, quienes lo usamos en su momento y quienes lo usan actualmente, me darán la razón que el metro está peor que nunca. Sí, ya sé que se acaban de cumplir años de la famosa caída del metro, y a eso le podemos sumar una serie de irregularidades que hemos tenido a lo largo de todo un transporte que en su momento pues era el gran transporte que movía a la Ciudad de México. Lo sigue moviendo, porque al final de cuentas el metro funciona. Mal funciona, pero como sea, ahí está. Lo lamentable de todo esto es que estos gobiernos del mismo grupo, desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Clara Brugada, es el mismo grupo, que unos se han ido para acá, otros se han ido para allá, no deja de ser el mismo grupo, no han mejorado nada que tenga que ver con el metro. Ahí están las famosas líneas nuevas que siguen siendo un desastre y ahí está todo lo demás. Pero poner a un priista, muy priista, que en su momento fue de los que más criticaba a Morena a cargo del metro, pues ahí sí yo ya no entendí nada. Bueno, dicen que hay que darle el beneficio de la duda, se lo daremos, a final de cuentas es bronca del metro y de la gente que vive ahí.
no creo que por el hecho de que sea priista o que sea de Morena o que sea de no sé dónde, va a mejorar el metro. Eso ya lo damos por hecho. Algo está sucediendo que no han podido con eso. Pero entonces hay que recordar que la congruencia no se le da a la gente de Morena. Recordarán, por ejemplo, la labor, pues podría decir, inteligente en su momento, llamativa, que tenía Taibo, Paco Ignacio Taibo II, cuando era de la oposición. Y era un gran opositor, un gran escritor, un gran intelectual, un gran opositor. Pero cuando se voltea la tortilla y ahora forma parte del gobierno, Paco Ignacio Taibo II se ha convertido en una piltrafa humana. Lo mismo podríamos decir de Noroña y lo mismo podríamos decir de otros personajes. Es decir, ¿de qué se trata Morena? Morena se trata de recuperar todo lo malo del PRI. Morena se trata de recuperar todo lo malo del PAN. Y Morena se trata, si lo podemos ver así como partido o como movimiento, de simple y sencillamente agarrar las piltrafas humanas que lo rodean. Como este Rubalcaba, que es una piltrafa humana, como lo es Noroña, como lo es Paco Ignacio Taibo II, y ahí le dejo, porque me podría pasar 10 años hablando de este tema. Ahí les voy. Que conste, pongo, que conste, y ahí están muchos videos que hice en su momento, que yo me opuse al famoso aeropuerto de Texcoco. Yo decía que no, que no, que no, que no, mientras otros decían que sí, que sí, que sí, que sí, yo decía que no, que no, que no, que no. Ahí están, por ahí en las redes sociales, videos que hice en su momento oponiéndome al aeropuerto de Texcoco. ¿Qué pasó con ese aeropuerto? Pues hicieron, pues no sé cómo llamarlo, porque cuando ve uno estas imágenes dice uno, ¿a esto le llaman universidad? Ah, caray. Bueno, pues de los creadores de el chocolate Bienestar tenemos los establos Bienestar, porque esto no le veo ni pies ni cabeza para que sea una universidad. Por lo pronto hay 4 maestros, se calculan más de 1,400 alumnos. Este chistecito pues nos salió en 1,500 millones del año pasado, más 3,000 millones de este año, pues vean nada más eso. Pues sí, se ve bonito, pero ¿cómo van a llegar ahí los estudiantes? Uno de los tantos motivos por los cuales nos oponíamos, o yo me oponía al tema de Texcoco, era precisamente porque es un lago. Entonces, cuando llueve, y llueve bastante en toda esta zona de Texcoco, pues ¿cómo le van a hacer para llegar? Bueno, ¿cómo le van a hacer para salir? ¿Cómo le van a hacer para estudiar? ¿Cómo le van a hacer? Porque este tema de las universidades bienestar, que empezó justamente con López Obrador, pues, sorry, pero no han funcionado. Como tampoco ha funcionado Jóvenes Construyendo el Futuro, que nos cuesta 8,500 pesos al mes por cada monito. ¿Dónde están los resultados? Porque una de las maneras para evitar que jóvenes ingresen justamente a las filas del crimen organizado es la construcción de universidades. Es el apoyo para que puedan salir adelante en la primaria, secundaria, prepa. Todo eso lo compro. Soy promotor de todo esto desde hace años, pero no esto. Esto no. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto no va a funcionar como no han funcionado las universidades bienestar. Porque la idea pudo ser buena en su momento. Hay otras universidades públicas, no solamente la UNAM, no solamente el Poli, sino muchas otras universidades, vamos a llamarlas públicas o semipúblicas, como las autónomas en diferentes formas, las universidades que hay en distintos estados, como aquí en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, como las metropolitanas. Bueno, compara eso con esto. O sea, en serio, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De establos? ¿Estamos hablando de este tipo de situaciones? Miren,
urge, desde luego, tener más universidades, urge, desde luego, tener más educación, urge, desde luego, pero no así. Eso no, eso no. Esto es un dinero malgastado, este es un dinero despilfarrado, este es un dinero tirado. No hay una infraestructura, no hay una operación para poder tener ahí una universidad, para que los jóvenes estudien. Si en este país hemos sido creadores de universidades públicas como la UNAM, como el POLI, como la UDG y muchas más, no salgan con esta jalada de universidades establo que simple y sencillamente hoy son un espejismo. De esto al aeropuerto, yo ya no sé qué es peor. Ah, les voy. La cifra, 26. Dicen que son poquitos, pero son 26. ¿Estos 26 quiénes son? Pues son los candidatos para la elección de jueces, magistrados y etcétera el próximo 1 de junio. Sí, tenemos elección el 1 de junio. Bueno, pues el INE dijo que no puede hacer absolutamente nada con esos 26 imputados, con esos 26 señalados, con esos 26 que están ligados, muchos de ellos, al CEO, al crimen organizado y otras faltas por ahí. Imagínate tener jueces como candidatos que tienen ya una supercola que les pisen. Y no es que sean poquitos o sean muchos, pero aquí la bronca es, ¿cómo le hacemos para quitarlos? Respuesta, nada. O sea, la respuesta es cero. No los podemos quitar. El INE dice, no es mi bronca. En el Senado los diputados escogieron a estos monitos, los avalaron, pasaron por diferentes comisiones y ahora andan chillando que porque este hizo este, que porque este anda con no sé quién, que porque este no sé cuánto y porque este no sé cuál. Ese es el tema. O sea, les pagamos a los diputados y senadores un chorrotal de lana y ni siquiera saben hacer su trabajo. Porque su trabajo era justamente ese, seleccionar a personas pues lo más honorable posible, porque el problema es sustituir y cambiar el Poder Judicial. ¿Cómo puedo sustituir y cambiar el Poder Judicial si los que están ahora dicen son una porquería y los que vienen pues también son una porquería? Entonces nos vamos a quedar como siempre en este país con el tema de que la justicia es injusta. Lo he dicho 1,000,000 de veces y va de nuevo. El problema no son los jueces, el problema es que no agarran a nadie. Y cuando agarran a alguien, arman tan mal las carpetas de investigación que a final de cuentas, ahí están los resultados. Ah, pero eso sí, andan alegando, no, pero es que este juez hizo esto, es que este juez hizo lo otro y el juez no sé qué. Ok, cambiemos el Poder Judicial porque no sirve para nada, pongamos a nuestros cuates y resulta que entre los cuates hay por lo menos ya identificados 26 que no deberían de estar ahí, que deberían de estar en la cárcel, para que me entiendan. Un juez de este nivel, pues es capaz de hacer lo que se le pegue su maldita gana, porque si ya de por sí tienen esta supercola que les pisen, ya siendo jueces, pensando que ganen, imagínate todo lo que no harán. Ese es el problema. Lo dijimos desde el primer día. Los perfiles pueden hacer que gente ligada al crimen organizado se meta al Poder Judicial. Si de por sí el actual Poder Judicial tiene broncas, tiene dudas, tiene cosas raras, pues imagínense cuando ya está confirmado que sí tienen cosas raras, que sí están ligados al crimen organizado. Dicho de otra manera, la justicia de este país ya valió todo, así de fácil. Vamos a votar por gente ligada al crimen organizado. ¡Vaya justicia! ¡Ah, les voy! Era
un Edén. Era un Edén. Bueno, lo que está pasando, justamente en esta semana hablé de los estados de Morena que están hechos un desastre. Entre ellos mencioné a Tabasco. Bueno, para que más o menos se den una idea, según las cifras oficiales del INEGI, Villahermosa, la capital de Tabasco, es una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad. Todos aquellos, como yo, en el pulso de esta semana y en este dato del INEGI, que hemos hablado acerca de la violencia en Tabasco, somos unos... A ver, esto es lo que dice el hermano de López Obrador. El hermano de López Obrador, el tal Pepín José Ramiro, que además es secretario de gobierno allá en Tabasco. Vean cómo nos calificó a nosotros que somos encargados de los medios de comunicación. Otra vez el primer lugar en homicidios. ¿Qué opinión le merece esta situación? No. Dígame. Ya bájenle. ¿Qué opinión le merece esta situación, secretario? Ya bájenle. ¿Qué relación? ¿Bajarle a qué, secretario? Ya bájenle. Dígame, secretario, ¿bajarle a qué? Es que andan como buitres ustedes, hermanos, lo de las XGBT, buscando a ver dónde hay un muerto. Ya bájenle. ¿Qué opinión le merece lo que ocurrió? ¿Por qué no dan otras noticias? Hay noticias buenas en Tabasco. Secretario, ¿qué opinión le merece lo que ocurrió el día de ayer? Estos 9 asesinatos y la cabeza que fue encontrada. Ya, amigo. Qué bárbaro, ya se parecen. Ya, amigo. Son iguales, a los que tanto criticaban. Son igualitos los Cantón. ¿No va a emitir ningún comentario, secretario? No, ya te lo comenté. No, acerca del Ya lo nivel de inseguridad entrevistaron, que ocurrió el día de ayer. O sea, a eso me refiero en mi pregunta, secretario. Don Ramiro Tabasco. Que somos unos buitres. Eso somos en los medios de comunicación. Él es el secretario general de gobierno de Tabasco, es decir, el segundo al mando. El primero al mando, el gobernador May, pariente de toda esta bola de pelafustanes y además compadre de López Obrador, dijo esto sobre la violencia en Tabasco. Vamos pues, estamos bien, vamos bien. Nosotros tenemos otros datos. La verdad es que no nos han hecho nada. No le han, como decía el presidente, no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo. Y vamos a seguir trabajando todos los días, lo hacemos, todos los días estamos trabajando en favor del pueblo de Tabasco y así vamos a seguir, así vamos a continuar. No vamos a ceder ni un tramo, no vamos a ceder nada que el pueblo no les conceda. Conste que no voy a hablar de la violencia para que no me digan buitre. Voy a hablar de la contaminación en Tabasco. ¿Qué les parece esas imágenes deplorables de los pájaros, del mar, de los pescadores y de toda la gente invadidos por petróleo? Este es el Edén de Tabasco. Estamos hablando de que aves llenas de petróleo, cientos de peces muertos, pescadores sin trabajo. Así es la fuga de petróleo crudo de Pemex en Dos Bocas. Estamos en Paraíso, Tabasco. Y para culminar con todo esto, los datos de Dos Bocas. La refinería que no refina. Esta refinería nos costó 21,000 millones de pesos. 21,000 millones de pesos. Pero no refina nada. No refina nada. Esta es la realidad de Tabasco. Conste que no voy a hablar de los asesinatos, de los muertos y de este tipo de cosas. Estoy hablando de un gobierno fallido. En pleno Tabasco, ahí donde domina el clan de López Obrador. Pérdidas millonarias, pérdidas injustificables, pérdidas de todo tipo de situaciones. Ese es el Edén de Tabasco que nos deja el heroico Andrés Manuel López Obrador, que hizo lo impensable, convertir a Tabasco de un paraíso en un mugrero, con todo y su hermano, que él sí es un buitre,
que nada más están jalando de nuestros impuestos con todo y gobernador fallido. Ahí les voy.